Hola, bienvenidos a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo un nuevo especial de recopilatorio de relatos de terror. Relatos, pues bueno, de menos de 100 páginas. Y como siempre, los ordenaré de peor a mejor. Estos 10 relatos, vamos, los 10 me han gustado, he dejado fuera los que no me han gustado, por lo tanto, todos son aconsejables. Pero bueno, para hacerlo siempre como es habitual, pues y para darle más intriga, pues empezamos del que menos me ha gustado, aunque me hayan gustado todos, al que más me ha gustado. Así que este es diferente a los anteriores especiales de terror, que eran novelas más extensas. Así que estos son los relatos que o bien los he leído de forma independiente, los he encontrado en su edición única o estaban dentro de algún libro de recopilatorio de otros relatos más, de terror todos. Así que bueno, en décimo puesto os traigo a Aura de Carlos Fuentes. Aura es un relato o una novela corta de 65 páginas, publicada en el 62, en 1962, por este autor que fue premio Cervantes. Y bueno, es un relato que me ha gustado muchísimo, sobre todo por su ambientación gótica. Se desarrolla en una casona, en un caserío grande de, en la Ciudad de México y el protagonista es contratado por una familia para poder recopilar las memorias de un fallecido y porque estaba especializado en la traducción, ¿no? Entonces, pues bueno, es contratado y entonces es desde que entra a esa casa misteriosa con los secretos que ahí se guardan y bueno, y tiene que ir descubriendo cosas que, pues eso, que esa casa ambientada en un ambiente tétrico, muy oscuro, la verdad que está muy bien descrito y para todos los amantes del género gótico del 18, finales del 18 y del 19, la verdad es que os gustará mucho. Así que este es de recomendable lectura, por supuesto. Bueno, en el puesto número 9 os traigo al joven Goodman Brown, de Nathaniel Hawthorne. Este autor es un autor norteamericano que está prácticamente a la altura de Poe. No. Vamos a ver, me gusta más Edgar Allan Poe porque Hawthorne se para más en las descripciones, es más descriptivo. De todas formas, sigue creando un ambiente tenebroso y gótico muy interesante. En este breve relato nos habla de un muchacho que tiene una cita con un personaje misterioso una noche en un camino internado en el bosque. Y cómo, pues bueno, nos habla de la tierra de brujas, de la ambientación tétrica de esa noche, esa cita misteriosa que no sabemos en qué consiste, pero que tiene un final, la verdad es que tiene un giro final bastante interesante. Así que bueno, tengo que remarcar de este relato sobre todo la ambientación gótica que nos hace Hawthorne y que bueno, y por su brevedad, bueno, este también lo podéis, casi todos los relatos que os voy a traer se pueden encontrar de forma ya gratuita, sin derechos en internet. Así que pues bueno, este también es otro relato os recomiendo para descubrir a este autor que fue este fue el autor de la famosa La letra escarlata. Es decir, que es un hombre que también escribió aventuras, novela histórica, pero vamos, hizo también muchos relatos de terror y este en concreto es de los que más me ha gustado. En el octavo puesto traigo el terrible anciano. El terrible anciano de H.P. Lovecraft. Bueno, este autor es sobradamente conocido y por sus leyendas estas de Cthulhu y tal. Y para mí es el segundo, vamos, hay gente que lo pone por encima de Edgar Allan Poe, pero para mí sería el segundo más relevante en cuanto al tema de la escritura gótica norteamericana del 19. H.P. Lovecraft nos trae este relato
en el que también sobresale mucho la descripción gótica, los ambientes tenebrosos y te mete en ese ambiente de una forma como incluso, no sé si decirlo, que es más descriptiva y te mete mejor en el contexto incluso que Poe. Porque Edgar Allan Poe lo bueno que tenía es que tener un equilibrio muy bueno entre el personaje y la trama. Sin embargo, Lovecraft te describe mucho el ambiente, con lo que también te crea, pues eso, un contexto en el que lo que tenga que ocurrir ya te deja predispuesto a sufrirlo o a disfrutarlo. Y en este caso, la figura misteriosa es el terrible anciano, un anciano que no está limpio, vamos, no os puedo decir mucho, porque es un relato muy breve, pero este relato la verdad es que me ha gustado y me ha gustado especialmente porque a diferencia de lo que suele hacer Lovecraft, eh, que se pega más de media novela describiéndote los escenarios fantásticos y tal, aquí no, aquí van al meollo del asunto y aquí da más importancia a la trama, si bien no deja también de construir un contexto muy tenebroso y muy interesante. Así que bueno, esta lectura también es muy recomendada y está en el octavo puesto. Bueno, en séptimo puesto os traigo Los Sauces, de Algernon Blackwood. Bueno, este autor creo que es bastante semejante al anterior que os he dicho, a Thorwood. Es un autor que también se para mucho en las descripciones. De hecho, este yo creo que es el que más te crea ambientación. Eso significa, pues que bueno, que es lento en cuanto a trama porque va construyendo, pues es un ambiente muy gótico. Y bueno, y esta novela, aunque es un poquito más extensa que las otras, esta tiene 100 páginas, eh, casi todo es descripción. Es decir, hay una historia, una trama, pero vamos, lo que sufren los protagonistas en un bosque y lo que escuchan, lo que dejan de escuchar, lo que se imaginan, etcétera, te va introduciendo en un ambiente opresivo y en el que te encuentras a disgusto todo el tiempo y sabes que en cualquier momento puede ocurrir. Y entonces, pues bueno, ese ambiente, esa forma de escribir y de meterte en ese ambiente oscuro, la verdad es que está muy bien conseguida y este hombre para mí, es más o menos a la altura de Lovecraft en cuanto a descripción del espacio, del entorno, de la oscuridad, de la noche, de los misterios que pueden acontecer entre las sombras de los árboles, etcétera. Es decir, ese ambiente está muy bien conseguido, la verdad. Y por lo tanto, pues bueno, este también me ha gustado mucho y está en un séptimo puesto. Bueno, ya ha entrado la fiera. Estaba maullando ahí en la puerta, así que he tenido que dejarlo entrar. Así que no sabemos lo que puede ocurrir a partir de ahora. Bueno, el siguiente que os traigo es La pata de mono, de W. Jacobs. Este escritor ya es de principios del siglo XX. Y este relato, a diferencia de los anteriores, sí que ya se centra en la trama. Ya es más, describe menos. También es cierto que casi todo se desarrolla en una habitación. Y este sí que tiene una trama bastante sugerente y se centra en ella y en lo que le ocurre a los personajes. Bueno, es una alegoría de lo que puedes perder cuando deseas algo, qué estás, o sea, a qué estás dispuesto de qué estás dispuesto a prescindir a cambio de un deseo, ¿no? que quieras conseguir. Así que bueno, esta pata de mono es un relato muy corto, pero es muy famoso, vamos, sale eh, en casi todos los recopilatorios y todas las, los programas especiales, ¿no? de relatos de terror. Por lo tanto, este sí que lo tenía que traer sí o sí y ya en un puesto bastante más elevado. Nada, este relato a mí me ha recordado muchísimo, sobre todo por ese tipo, esa trama y ese juego de personajes, a las películas de Vincent Price, de la Hammer, la productora inglesa aquella de terror gótico que se hacía pues, en los años 60, 70 y que bueno, era tan característica, ¿no? Y donde surgió el mito del vampiro con Christopher Lee y Peter Cushing, es decir, que fue un poco la cuna, el origen de esos dos grandes actores y de todos los éxitos que luego se cosecharon a raíz de esas obras, ¿no? Así que bueno, este relato me ha recordado mucho en cuanto a trama y a estructura a esas películas de la Hammer. Y bueno, os lo recomiendo mucho.
Bueno, en quinto lugar y por encima de la pata de mono, os traigo El velo negro del ministro. El velo negro del ministro es otra vez es otra obra de Nathaniel Hawthorne. Y bueno, este relato me sorprendió muchísimo, porque si bien cuando empieza parece que no, que vamos, que va a ser un relato más y un poco pues en el estándar de esa época, pero sin embargo luego tiene una premisa muy interesante, y es que un ministro, un ministro es un cura de allí, de Estados Unidos, pues un día aparece con un velo negro puesto para taparse el rostro, y empieza el misterio, empiezan las preguntas entre la gente, ¿por qué se pone ese velo, no? Y tendrá una explicación muy tétrica y muy importante, muy interesante. Y bueno, no os puedo contar nada, como veis no os puedo contar nada de los relatos porque son muy breves, por lo tanto, y bueno, tenéis acceso a ellos en cualquier momento y podéis leerlo en un ratito. Así que este merece la pena que descubráis el misterio que, que acontece detrás de lo del velo negro del ministro. Y nada, este relato, ya os digo, me ha gustado más que los anteriores que os he dicho, o sea, que imaginaros, está muy interesante sobre todo por la trama y por la premisa del relato, muy chulo. En cuarto puesto ya traemos a Edgar Allan Poe con el Cuervo. El Cuervo lo he releído varias veces, y es porque más que lo que ocurra con el Cuervo, que simplemente es una noche, llega un cuervo, es decir, que no hay mucha trama, vamos, pero lo que me encanta de este relato, y volver a releerlo y releerlo una y otra vez, es que a pesar de lo breve que es, cuando terminas de leerlo, te das cuenta de cómo escribía el Poe este. Es que era alucinante. O sea, cómo se metía, cómo con cuatro páginas te mete en un ambiente, te mete en una trama, te hace a ti partícipe de lo que están pensando los protagonistas. Imaginas el miedo que están sintiendo ante la presencia del ave o del misterio. Es decir, que la forma de escribir de este hombre cada vez, o sea, es que me resulta más sorprendente, ¿no? Y es que todo lo que he leído de él pues, ha sido igual. Incluso, aunque el misterio, la trama, el desenlace de un relato de él no estuviera a la altura de otros anteriores, de él mismo, pero es que da igual, es que solamente con la escritura ya disfrutas de cómo escribía este hombre. Para mí es de los escritores góticos norteamericanos mi favorito con diferencia, vamos. Y bueno, y este relato, pues bueno, lo habréis leído casi todo, pero bueno, lo tenía que traer porque es uno de los más interesantes de él. Bueno, en tercer lugar os traigo El Hotel de los Horrores, de Wilkie Collins. Esta es una edición un poco cutrecilla, pero bueno, es fácil de conseguir, y esta trae dos relatos. El segundo es el pastor, la confesión del pastor anglicano, que es más flojita, es mejor la del el Hotel de los Horrores. El Hotel de los Horrores se desarrolla en Venecia, y me encanta cómo Wilkie Collins la describe, porque en mi viaje a Venecia, pues la verdad es que parecía que estaba viendo lo que él estaba describiendo, y la verdad es que lo hace de maravilla. Es decir, que lugares por los que caminé, que te los esté describiendo este hombre 100 años antes, pues la verdad es que es una gozada. Entonces, en este relato nos habla de, pues eso, de el misterio de un hotel en el que acontecen cosas pues a las orillas del Gran Canal. Wilkie Collins, su padre era pintor, un pintor famoso, y él desde jovencito pues lo metieron para estudiar Derecho. Acabó el bachiller y empezó a estudiar Derecho, pero el Derecho no le gustaba, a él le gustaba más el teatro. Entonces, como en Inglaterra entonces la única forma de poder avanzar un poco en la vida era con el derecho, pues entonces aquel dijo, me voy a París. Entonces se fue a París, y allí pues empezó a descubrir la vida cultural que había allí. Se hizo muy amigo entonces de Charles Dickens, que era inglés también, vamos, pero
se hizo, trabaron amistad y a partir de ese momento empezó a escribir sus primeras obras en 1848 y nada. Y ya pues entre sus obras más importantes fueron Piedra Lunar, La Dama de Blanco y estos dos relatos, sobre todo el de arriba, el Hotel de los Horrores. Por lo tanto es de su primera época, pero no por eso deja de ser una maravilla. Este autor fue el que puso de moda lo del robo de joyas de un ídolo. Y luego hay que recuperarlo, o se crea una maldición a partir de ese robo, etcétera. Eso es una premisa que se ha repetido en multitud de ocasiones. Pues bueno, fue Wilkie Collins el que inició lo del robo de la joya de un ídolo y a partir de entonces te crea una maldición que hasta que no devuelvas la joya, la has liado. Pues ya está. Este hombre, con este relato, sobre todo el de arriba, el del Hotel de los Horrores, os lo recomiendo muchísimo. Bueno, en segundo puesto os traigo El Wendigo, otra vez de Algernon Blackwood, el de los sauces, el que os he comentado antes de los sauces. Pero el Wendigo, me gusta más que el de los sauces. Aquí ya da un paso más el autor. Algernon era un escritor que amaba mucho la naturaleza, siempre estaba en el campo, siempre estaba. Entonces, ahí pues se inspiraba y entonces pues con los sonidos del agua, con los sonidos de los bosques, de las ramas al mecerse por el viento, él y con su imaginación pues iba imaginando que eran voces de espíritus o de ultratumba que vivían en el bosque y tal. Y ahí pues claro, rodeado siempre de naturaleza era en el que se inspiraba y sobre todo por la tarde, por la noche empezaba ya a sugerir estos relatos de terror. Y con El Wendigo aparece el primer monstruo. Aquí ya sí que hay más trama, hay más personajes, hay unos cazadores que se van al bosque y entonces pues ocurre lo que ocurre. Entonces pues aquí ya sí que la trama tiene un poquito más de acción. También se permite lo suyo en cuanto a descripción, es de una forma pues eso, la típica descripción gótica, en este caso no enmarcado en un hotel, ni en un caserón, ni en un castillo, sino en el mismo bosque, ¿no? Y ahí ya os digo, tanto ya tiene algo más de trama en el objetivo de los cazadores, los protagonistas, dónde tienen que ir, con qué se encuentran, etcétera. Entonces este relato me gustó más, lo vi más pulido y mucho más interesante que el de los sauces. Pero vamos, os lo traigo porque ya os digo, porque es un autor que dentro de los norteamericanos creo que es de los que mejor describe la naturaleza y ese ambiente gótico que te hace meterte en la historia y te anticipa a un misterio por descubrir, y cuando llega ese bicho o ese misterio, ese lo que sea, tú ya estás predispuesto, por lo tanto ya estás ahí un poco, vamos, que lo que es la construcción. Yo que creo que el terror tiene más también de sugerencia, de sugestivo, más que de mostrar, ¿no? Si tú muestras mucha sangre, muchos tripillas y muchos higadillos, llega un momento en el que como que te baja un poco las expectativas, ¿no? Sin embargo, si tú vas sugiriendo, luego al final, el susto final tiene mucho más, es mucho más impactante, y mucho lo valoras y lo disfrutas mejor que cuando pues no existe ese ambiente, esa premisa, ese contexto que rodee al desenlace, el final, ¿no? Así que bueno, esta obra os la dejo en el segundo puesto del ranking. Bueno, y en primer lugar os traigo Historia de un muerto contada por él mismo, de Alejandro Dumas. Bueno, Alejandro Dumas, yo no sabía que escribía relatos de terror y parece ser que sí. Leí que que incluso tenía una especie de como de saga, o sea, donde iba, cada vez que escribía un cuento de fantasmas lo añadía a ese mundo, a esa saga que tenía él, y no sé, se llamaba como Historias de Fantasmas o en fin, tenían un nombre su grupo de relatos de fantasmas. Pero bueno, en este caso el relato se origina en una habitación, en una noche de invierno lluvioso, con mucho frío, mucho viento, alrededor de una hoguera. Hay tres amigos
Y los tres han terminado de cenar y ya se han tomado el café y están con las copas y con los cigarrillos. Y hay un momento en el que la noche ya ha avanzado y los tres se quedan sin tema de conversación y se hace un silencio prolongado. Bueno, pues a partir de ese momento nos dice Alejandro Dumas, cualquiera de los tres que hable automáticamente ese silencio que se ha creado y por lo tanto solamente debería de aportar algo interesante a la conversación. Si no, es mejor no interrumpir un silencio en el que todos están subidos y que en cualquier momento se pueden sobresaltar ante una interrupción. Pero así ocurre y uno de ellos le dice, ¿queréis que os cuente una historia que me ocurrió? El otro le dice, no sabía que te gustaban los relatos fantásticos. Dice, sí, pero este es de primera mano, es decir, este me ha ocurrido a mí. Y nada, y empieza a hablar y dice, bueno, os tengo que decir que estoy muerto. Y ya a partir de ahí empieza el relato de lo que ocurrió y bueno, y a mí esta premisa me encantó. Este hombre ya sabéis que es el famoso escritor de Conde de Montecristo, de un montón de novelas de aventuras e históricas y que su forma de escribir es apoteósica. Vamos, el Conde de Montecristo le di 5 estrellas y porque no me habían 6, porque vamos, una maravilla. Y leer a Alejandro Dumas es siempre, yo creo que siempre seguridad de que vas a disfrutar al 100%. Así que bueno, con este relato me sorprendió por doble vez. Primero porque, claro, yo no me esperaba que Alejandro Dumas escribiera de esta forma, un relato de terror, o sea, no a lo de Edgar Allan Poe, porque es que Edgar Allan Poe era diferente. Este hombre es que escribía de una forma muy sencilla, muy llana, o sea, bueno, con una riqueza de lenguaje impresionante, pero que se te hace muy amena su lectura y sin embargo, sin crear ambientes demasiado extensos en cuanto a descripción, te introduce rápidamente en premisas súper misteriosas y que te atrapan desde un principio, ¿no? Ya tengo aquí a mi gatita. Y, y bueno, pues eso, este es el primer puesto y aquí os traigo pues este pequeño relato de Alejandro Dumas que me encantó. Eh, espero que os haya gustado este recopilatorio y yo creo que la mayoría de estos relatos ya os digo que están en internet, que los podéis, porque casi todos son de escritores del 18, del 19, principios del 20, son góticos la mayoría y son de acceso libre, ¿no? Es decir, que son relatos que podéis encontrar en cualquier sitio, ¿no? Por lo tanto, bueno, si hay alguno que os haya interesado, sobre todo los últimos que bueno, son todos, como os he dicho al principio del vídeo, son todos interesantes, pero bueno, estos últimos que más me han gustado a mí, pues bueno, empezar por eso si queréis, para ver si coincidís con mis gustos. Y bueno, y nada más, para despedirme como hago siempre, pues recordaros mi podcast, el Club Gorky Podcast, donde encontraréis una nueva reseña cada viernes en todas las plataformas de podcast, en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, donde queráis, lo buscáis y ahí está. Y luego mis libros, el coleccionista de sueños, La muerte del señor Durán y El secreto de Dean, que es el último que publiqué en el mes de marzo. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado este especial de esta semana. El siguiente especial no sé ahora mismo de qué voy a hacerlo, tengo ahí varias opciones, así que, pero bueno, de momento, como tenemos nuestros vídeos de los top 5 de cada semana, de lo último que me haya leído, pues bueno, seguiré subiendo esos vídeos normales de las lecturas recientes y ya pues cuando prepare otro recopilatorio, otro especial, pues ya os lo avisaré. Pues bueno, lectores, que paséis una semana estupenda y que nada, que disfrutéis ya del sol, de la playita, los que podéis escaparos ya y nada, y leer mucho. No dejéis de leer, aunque sea verano, invierno, otoño o primavera, siempre hay que leer.